orden. Dice Isaías 9, ¿cuánto lo tenemos? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. Fíjese lo que está diciendo. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se goza cuando reparten despojos. Oremos al Señor, hermanos. Soberano Dios, una vez más invocamos tu nombre, Señor Jesús. En esta hora, Señor, te pedimos, aleluya, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, nuestras vidas como lo has hecho hasta el día de hoy. Yo te pido, Padre glorioso, que nos ayudes, Señor, aleluya, como lo has hecho, que sigas bendiciendo nuestras vidas así de la forma que lo has estado haciendo. Y yo te pido en esta hora, Señor, aleluya, que nos guardes y nos des, Señor, de esa palabra bendita que necesitamos para nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Y en este lugar de tu presencia, amén y gracias. Aleluya. Hermanos, pueden ocupar sus lugares. Hoy, hermanos, decíamos que es el último domingo de este año. Aleluya. Vienen más domingos, amén. Pero del 2025, hermanos, es el último. Amén. Y le preguntaba a los hermanos, ¿es un año más o es un año menos? ¿Menos? Ok, es menos, ¿saben? Para nosotros, entonces ¿para quién es más? No sé. No, también para ellos. Cada día más viejos, Padre Cristo. Amén. Así que no sé qué pensar sobre eso. El caso es de que, hermanos, hoy estamos, aleluya, en este lugar dándole gracias a Dios. El hermano hablaba de agradecimiento y yo creo, hermanos, que debemos de agradecer mucho porque sin lugar a dudas, hermanos, mucha gente no podrá terminar este año. Amén. Algunos se quedaron postrados en el camino, otros, hermanos, tal vez faltan ¿cuántos días? Y no sabemos. El único que tiene, hermanos, aleluya, en sus manos la vida del hombre es el Señor. Comentaba con la clase de los jóvenes que a veces por ser joven no pensamos que el día de hoy el Señor nos puede llamar a cuentas. Y hermanos, imagínense si nosotros no vivimos la vida así, pues nos podemos meter en problemas. Entonces, mire, hermano, quisiera hablar un poquito sobre el pasaje, haciendo mención a la venida del Señor, amén, a lo que Él vino a hacer, y haciendo mención aleluya, sobre ese pasaje de Isaías. Más adelante, hermanos, en Isaías 9, en los textos más adelante, habla sobre la profecía sobre el Señor Jesucristo, pero en realidad está hablándolo desde el pasaje que estamos a nosotros tomando. Si nosotros nos damos cuenta, aparecen unas palabras ahí un poquito que me llamaron la atención, y es la palabra aflicción. La aflicción, hermanos, amén, es una tristeza profunda. Es un sentimiento, aleluya, de tristeza muy agudo, amén, que lleva a la persona al desánimo, al desaliento, hermanos, y a la desesperanza. También aparece en ese pasaje la palabra angustia mental, y eso, hermanos, parecido al otro, es un estado de ánimo, hermanos,
de ansiedad, de desesperación, de dolor agudo, y donde la persona no puede pensar, amén, bien, porque está afectada de un estado emocional, de una angustia y una ansiedad, hermano, demasiado profunda en el alma. Y eso, hermanos, lo menciona el profeta porque habla sobre ese estado, amén, pero también dice que la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, amén, pues al final llenará de gloria el camino del mar, del otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, un pueblo que andaba en tinieblas, luz resplandeció en él, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. En un momento hace énfasis en una angustia, en un estado de depresión, en un estado de soledad, en un estado, hermano, de no tener esperanza, de desesperanza. Pero luego en la misma profecía viene una palabra de esperanza. Está hablando de una mente de oscuridad, de una visión, aleluya, a futuro de desastre, pero luego vuelve a transformar aquel pasaje y deja saber que después, aunque al momento hay oscuridad, de repente se prenderá una luz, aleluya, que dará, hermanos, esperanza a un pueblo que está lleno de desesperanza, que llenará de vida a un pueblo que está en un estado de muerte. Aleluya. Y eso, hermanos, se cumple la profecía cuando el Señor, hermanos, viene a este mundo a cumplir, hermanos, lo que había prometido. Porque un hijo nos es dado. ¿Ven? Un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Paz de Cristo. Su paz, hermano, aleluya. Y el principado de su reino, hermano, es ilimitado. Y el día de hoy, hermanos, estamos haciendo alusión a lo que el Señor hizo hace 2000 años atrás. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, sobre por qué es tan importante el que nosotros nos recordemos lo que el Señor ha hecho por el ser humano. ¿Por qué es tan importante que nosotros traigamos a la memoria y jamás se nos olvide por qué estamos aquí hoy? Que jamás se nos olvide, hermanos, aleluya, que le hemos costado la sangre a un ser inocente. Que jamás se nos olvide, hermanos, aleluya, que nosotros, por causa de haber estado extraviados, un ser, hermanos, quiso venir a dar su vida por el rescate nuestro. Cuando nosotros, hermanos, estamos constantemente recordándonos y recordándonos de eso, hermanos, entonces andamos de una manera agradecida. Mire, hermano, muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar, pero yo quisiera que reflexionemos hoy. Cada día, hermanos, que va pasando es un día distinto, aunque a veces por la rutina lo vamos viendo similar al otro. Pero cada día, hermanos, es diferente. Un día es diferente al otro. Es una oportunidad que Dios nos da para vivir. Pero si usted pone atención, hermanos, muchas de las veces la vida se hace demasiado difícil de vivirse.
En muchas ocasiones, hermanos, cuando viene la enfermedad o cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, se nos hace complicado pensar en que dentro de unas horas amanecerá. Porque estamos pasando por un momento de oscuridad. Porque a veces estamos pasando por momentos de ansiedades, por momentos de dificultad. Alguien nos dio una mala noticia, un familiar murió o simplemente, hermanos, aleluya, estamos pasando un momento difícil económico, de enfermedad, y pareciera como que esa noche, hermanos, es eterna. Y cuando pensamos que viene, hermanos, el día de mañana, a veces pensamos nosotros es que mañana ya no hay esperanza. Y realmente en ese estado estaba la humanidad, hermanos, en una vida sin esperanza. Cuando el hombre pecó, hermanos, se le terminó la vida. Solamente había muerte para él. Cuando el hombre decide, hermanos, alejarse de Dios y cometer ese agravio contra Dios, hermanos, ya no había más esperanza para el ser humano. Y yo le pregunto en esta tarde, hermano, póngase a pensar por un momento, si nosotros viviéramos sin esperanza del mañana. Piénselo por un momento. Si nosotros viviéramos sin la esperanza para el día de mañana, ¿cómo estaríamos ahorita? ¿Cuál sería nuestro estado? ¿Sabe que usted, hermano, trabaja porque tiene esperanza de que el viernes le pagan? ¿Sabe que el que estudia tiene esperanza de que al futuro se graduará? ¿Sabe que el que emprende, hermanos, un negocio espera tener éxito en su negocio? Tiene una esperanza. Amén. ¿Sabe, hermano, que todos nosotros tenemos la esperanza de morirnos viejos? El que piensa en morirse, hay quienes no piensan en eso. ¿Sabe, hermano, que tenemos nosotros esperanza de que cuando llegue aquel momento, hermanos, aún el Señor, tenemos la esperanza de que el Señor nos levantará de entre los muertos? Y sabe que tenemos una esperanza de que cuando pasemos esta vida, hermanos, pasaremos a un estado de tranquilidad, de descanso. Pero yo le quiero preguntar, hermano, pero quite toda esa esperanza. Si usted remueve la esperanza que tiene para el día de mañana, hermano, ¿qué le espera hoy? ¿Qué tiene para el día de hoy? Hermano, una angustia profunda. Por eso mucha gente va al psicólogo, hermano, porque se le acabó la esperanza. Por eso mucha gente, hermanos, aleluya, se mete a los vicios, a las drogas, porque no tienen esperanza de un día mejor. Pero sabe una cosa, hermano, el Señor vino para darnos esperanza de vida. Y no solamente eso, la esperanza que nosotros tenemos trasciende la muerte. Pero también nosotros, hermanos, para el día a día vamos necesitando una fuerza o un poder, hermanos, sobrenatural que nos pueda ayudar a vivir, que nos pueda ayudar a mantenernos, hermanos, en el Señor, para no caer a la locura, como dice la Escritura. Y sabe, hermano, que para eso el Señor dio de su Espíritu Santo, para darnos, hermanos, a nuestra vida ese consuelo que muchas veces necesitamos cuando estamos desconsolados. Paz de Cristo. A veces la vida o el día a día, hermanos, nos mete en cada situación. A veces nosotros, hermanos, quisiéramos darle, hermano, al mundo una visión de nosotros, un perfil que no tenemos. A veces nosotros, hermanos, quisiéramos que la gente nos mirara de una forma diferente
Y a veces, pese lo que nosotros traigamos por dentro, hermano, queremos que nos miren de una cierta forma porque no quisiéramos que se desnudara aquello. Pero sabe una cosa, el Señor cambió nuestro estado. Y para las cosas difíciles de la vida, hermanos, nos dio el poder de su brazo derecho. Dice que Él nos sustenta con la diestra de su justicia. Muchas veces nosotros, hermanos, no quisiéramos que la gente nos mirara débiles. Muchas veces nosotros, hermanos, le tenemos miedo, aleluya, que la gente nos mire humanos. Pero es que somos humanos. Quisiéramos que la gente nos mirara como un superhombre, una supermujer, hermano, pero es que eso solamente existe en las películas. Nosotros somos personas frágiles, personas que piensan, que tienen sentimientos, que tienen emociones, aleluya, que hermano, que también necesitan una esperanza para el día de mañana. Pero sabe una cosa, Dios nos la ha dado, gracias al Señor Jesucristo. Sin esa esperanza, hermanos, estuviéramos destruidos, estuviéramos fracasados, estuviéramos, hermanos, sin futuro. Yo me he puesto a pensar muchas veces, hermano, si el Señor no hubiera venido a darnos a nosotros esa esperanza de eternidad, a pagar por el pecado y a traernos nuevamente, hermanos, aleluya, a sus pies, ¿qué sería nuestra esperanza? ¿Qué sería nuestro propósito? ¿Qué sería la vida, hermanos? Yo creo que la vida, hermanos, simplemente dolería. Yo pienso que la vida, hermanos, se convertiría en un dolor y en una aflicción, como lo dijo el profeta, en un estado de muerte, en un estado de mortandad, donde no habría, hermanos, aleluya, un día mejor, sino el día que viene sería peor que este. Porque como usted lo dijo, o es un día más o es un día menos. Si usted dijo es un día menos, hermano, entonces cada día, hermano, sería un día peor para nosotros. Pero gracias a la esperanza que Dios nos ha dado, esperamos, hermanos, con paciencia. Y estamos esperando, hermanos, un día mejor que este. Pero eso es por la esperanza que Él nos ha dado. Eso es porque Él quiso de pura gracia venir a dar su vida por nosotros. Eso es porque Él quiso de pura gracia darnos esperanza de una eternidad en Cristo. Aleluya. Y hermanos, aquellos moradores de tinieblas, los que andaban en sombra de muerte, aleluya, luz resplandeció sobre ellos. Aquellos que andábamos en una vida de muerte, hermanos, en un momento el Señor se atravesó en nuestras vidas y luz resplandeció sobre nosotros. Hermano, le doy gracias a Dios que el Señor se atravesó en nuestra vida. Aleluya. Y sabe, hermano, que en un momento, aleluya, donde no lo pensamos, donde nos dimos cuenta, pero el Señor quitó de nosotros un yugo muy pesado, una carga muy pesada, aleluya, y nos dijo: ponte mi yugo que es ligero, y también mi carga es muy ligera. Y Él nos alivianó, hermano, aquella carga y nos puso un yugo, hermanos, fácil para nosotros. Cuando el diablo nos había puesto un yugo de muerte, un yugo de mortandad, un yugo de tristeza, un yugo, hermanos, donde no había esperanza. Paz de Cristo. Mira, hermano, hoy
es el último domingo de este año. Yo no sé cómo vivió usted el 2025, pero pasa cada año, hermanos, es diferente. Yo todavía me acuerdo del 2001. Bueno, del año, hermano Padre hizo. Esa risa como que no me gustó. Bueno, todavía me acuerdo del 1995. Bueno, lo dije sin querer, hermano. Y sabe una cosa, hermano, hoy todavía tengo esperanza. El próximo año, hermanos, no sabemos qué cosas vengan. No sabemos cuáles retos tendremos, pero los vamos a tener. No sabemos, hermanos, aleluya, qué situaciones, a qué situaciones nosotros nos enfrentemos. No sabemos, hermanos, aleluya, lo que nos depara el futuro. Pero una cosa sí estoy seguro, hermano: el mismo que ha estado con nosotros este año y los años anteriores, hermano, nos va a sustentar para el año próximo. Nos dará las fuerzas, nos dará el aliento, nos dará, hermano, el ánimo, nos dará, hermanos, aquellas cosas que nosotros necesitamos para vivir y ser felices. Nos dará, hermano, estabilidad. Nos dará, hermanos, aleluya, una esperanza todavía más gloriosa y sublime, porque vamos de gloria en gloria, paz de Cristo. Aleluya. Pero todo eso lo debemos, hermanos, a que un día el Señor Jesucristo se manifestó en carne. Y así, hermanos, como aquellas palabras que el profeta había dicho: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Al momento de esa profecía, hermano, ¿quién la pudo haber entendido? Cuando el profeta estaba dando esas palabras, hermano, ¿quién pudo haber pensado lo que él estaba diciendo? ¿Cuántos pudieron haber recibido revelación de esa profecía? Yo más bien creo, hermano, que como que eran palabras como que no tenían mucho significado. Pero pasaron 750 años más. Mire lo tremendo. Cualquiera hubiera dicho que Isaías era un falso profeta porque no se cumplió lo que dijo. Amén. Se murió y no se cumplió. Nacieron otros profetas y se murieron y no se cumplió. Y fueron muchas generaciones y no se cumplió. Pero un día, hermanos, venido el cumplimiento del tiempo, porque Dios sí tiene un tiempo. Y cuando se cumplió esa hora y ese momento, ese preciso momento, hermanos, el ángel se le apareció a la mujer y le dio la profecía: y le vas a poner Jesús. Amén. Porque Él le va a dar libertad al pueblo. Hermanos, y aunque el mismo Señor de la gloria anduvo en este mundo, muchos no creyeron en Él. Yo le quiero preguntar, hermanos, ¿cómo está nuestra fe el día de hoy? Yo le quiero preguntar en esta tarde, hermanos, ¿cómo está nuestra fe el día de hoy? En ese tiempo, hermanos, aunque el Señor anduvo predicando, hubo muchos, la mayoría, casi nadie le creyó, hermanos. Aún sus propios discípulos dudaban.
Y usted mira los errores que ellos cometieron. Pero ¿por qué los cometieron, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque eran humanos. Por eso. Y los humanos cometen errores. ¿Cuántos de los que están aquí no han cometido errores? Padre Cristo. Bueno, algunos ya miro sus poderosas alas que la están extendiendo. Algunos otros todavía no. Hermano, yo he cometido muchos errores. Y me gusta ser humano. Me gusta. A mí me gusta mucho que me llamen hermano, porque me gusta ser humano. Amén. Porque fue a los humanos al que el Señor vino a rescatar. A los seres espirituales, hermanos, Él no quiso venirlos a rescatar. Pero Él vino a rescatar, hermano, a unos humanos que se encontraban perdidos. Aquellos que no tenían esperanza. Aquellos hermanos que se encontraban en tinieblas. Aquellos que moraban en lugares de muerte, hermanos. El Señor vino a rescatarlos a ellos. Y entre todo ese montón, hermano, nos encontrábamos nosotros. Aleluya. La palabra del Señor, hermanos, me llama mucho la atención. Muchas veces nosotros, cuando pensamos en el Señor Jesucristo, hermanos, yo me he topado con muchos de nosotros que a veces no hallamos qué título darle al Padre Cristo. Jesucristo es Dios, hermano. No se complique la vida. Pero en esa humanidad llamada el Cristo, hermano, también había una humanidad que tampoco se le debe de olvidar. Y yo le quiero hablar, hermano, por unos minutos sobre el Jesús humano. Ese hombre, hermanos, que anduvo ahí caminando, hermano, con otros discípulos. Dice la palabra del Señor que un día que iba de camino, se cansó del camino y se sentó a descansar. Y cuando estaba descansando se puso a platicar con una señora que estaba sacando agua de un pozo. Hermano, yo le quiero decir en esta tarde, cuando usted sienta que se está cansando, no trate de decir, pero los cristianos no se cansan. No, hermano, sí nos cansamos. Cuando usted siente ese cansancio, hermano, necesita reconocer que está cansado. Porque el no reconocerlo no lo hace superior. Cuando nosotros reconocemos que estamos cansados, hermanos, es momento de ir delante del Señor y pedirle fuerzas. Es momento de decirle al Señor: Señor, estoy cansado del cuerpo. Oh Señor, estoy desanimado. Oh Señor, me siento cansado de este problema, de esta área en mi vida. Ayúdame a solucionarlo. El humano se cansa. En una ocasión, hermano, el Señor se sentía muy angustiado. Jesús se sentía angustiado. Y me refiero al Señor Jesucristo, no al hermano Jesús que está allá. ¿Ver? No, al Señor Jesucristo. Hermano, llegó un momento en el que Él se sintió angustiado. Y a veces decimos: no, pero es que Él era Dios. No, hermano, Él era hombre. Y como hombre, hermano, Él sintió la aflicción de la vida también. ¿Y por qué nosotros, hermanos, a veces no queremos reconocer que también nos afligimos? ¿Y por qué nosotros, hermanos, no queremos reconocer que hay cosas de la vida, hermano, que también nos causan angustia? Pues sabe una cosa, hermano, para los que son humanos, el Señor mandó de su Espíritu Santo para consolarnos.
para consolarnos. En una ocasión, un pastor había perdido a su hija, y él dijo: bueno, mi hija, no me duele, ¿verdad? Obviamente, no, sí le duele, ¿cómo no le va a doler? Es que a veces nosotros queremos, hermanos, ser seres angelicales. No, hermano, somos seres humanos. Y como humanos también sentimos. Y como humanos, hermanos, también hay momentos difíciles. Y en este 2025, hermanos, yo sé que usted, al igual que yo, hemos pasado por momentos difíciles. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Hoy estamos aquí. Y eso quiere decir que Dios nos ha ayudado. Amén. Eso quiere decir que de alguna manera el Señor nos ha permitido estar todavía aquí. Eso quiere decir, hermano, que la palabra del Señor ha sido tan poderosa para guardarnos en los momentos difíciles que hemos atravesado. Cuando me ha tocado ir a orar, hermanos, por un hermano, o cuando me ha tocado ayudarle a un pastor, a una iglesia que está afligida, lo primero que viene a mi mente es esto que le estoy diciendo: es que nosotros somos humanos. Y como humanos necesitamos tenernos misericordia nosotros. Como personas que estamos en un cuerpo limitado, necesitamos entendernos que todavía, hermanos, como decíamos la semana pasada, el Señor todavía está trabajando con nosotros. Y es que muchas de las veces nosotros nos exigimos, a veces no tanto a nosotros, sino le exigimos es al otro. Así como le exiges al otro, exígete a ti mismo. Paz de Cristo. Y así como le tienes misericordia a aquel, también téntela a ti. Porque tanto mi hermano, tanto como yo, todavía somos seres humanos. Aleluya. Mira, hermano, el apóstol Pablo escribió algo allá a Timoteo y le dijo: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La verdad nos libera. Por eso le estoy hablando así. La verdad nos da libertad. Cuando nosotros, hermanos, agarramos la escritura para poner la barda muy alta, y que ese nivel, hermanos, nos queda grande a todos, de nada nos va a ayudar. Pero cuando agarramos la Biblia, hermanos, para hablar la verdad nos libera. La verdad nos hace entender que nosotros somos débiles. La verdad nos enseña, hermanos, a entender que nosotros somos frágiles, que nosotros somos personas necesitadas de Dios, que nosotros somos personas, hermanos, que si Dios no es el que nos ayuda, hermano, nuestra derrota, hermano, es eminente. Que si el Señor, hermano, no es el que pone en nosotros el querer como el hacer, y no nos da las fuerzas para poder lograr aquello, hermano, simplemente nosotros no podemos. El Señor Jesús mismo lo dijo: ¿o quién puede crecer un poquito más? Amén. ¿O quién puede, hermano, sacarse más pelo para Cristo? Yo quisiera más pelo, amén, pero no podemos. Y el cuerpo, hermano, se nos va arrugando, Padre Cristo. ¿Y cuántos les gustan las arrugas, hermano?
No por nada va y compra cremas, amén, antiarrugas, va a ir eso. No, no, hermano, pues ya. Y eso nos va enseñando, hermanos, que nosotros no podemos. Pero le quiero traer a la memoria un texto, hermano, que usted se lo sabe. ¿Por qué lo estoy llevando a ese lugar, hermano? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando me doy cuenta de mi debilidad, porque cuando yo reconozco, hermano, cuando acepto eso, cuando yo acepto mi debilidad, cuando yo acepto, hermano, que soy frágil, cuando yo acepto, hermano, aleluya, que simplemente sin el Señor, hermano, yo no pudiera enfrentar un año nuevo, hermanos, aleluya, hermano, entonces lo puedo enfrentar, entonces me hago fuerte, porque no es por mis fuerzas, no es con ejército, no es con espada, sino es por su Santo Espíritu. Es con las fuerzas del Altísimo. Aleluya, hermanos, es por el Espíritu del Señor Jesucristo. Y entonces, hermano, podemos enfrentar no solamente al 2026, sino al 27 y a los que vengan. En la región ya estamos haciendo planes hasta del 30, Padre Cristo. Pero ¿sabe por qué? Porque tenemos esperanza, hermano. Y nuestra esperanza no está en esta tierra. Mira, hermano, voy a ir acomodando esto para ir concluyendo. Este mundo, usted sabe que este año, hermanos, ha sido muy complicado para muchas personas, muchas personas, hermanos, se han quedado sin trabajo. Muchas personas, hermanos, se les ha muerto un familiar. Empezaron, hermanos, con familias completas y terminarán con las familias incompletas. Muchos hermanos comenzaron el año, hermanos, con una situación económica buena, y lamentablemente algunos hermanos terminarán con una situación económica no tan buena. Quizás algunos muy buena. Algunos hermanos durante el año cometimos algunos errores. Algunos otros hermanos nos cuidamos de los errores. Algunos de nosotros, hermanos, nos hemos dado cuenta que a veces el sistema como que cada vez se va haciendo más invivible. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Y vamos nosotros, hermanos, mirando las noticias, y miramos acá y miramos allá, hermanos, y miramos corrupción por todas partes. Amén. Y miramos, hermanos, un estado de decadencia humano, pero tremendo, hermano. Amén. Y yo no sé, hermano, cuántos retos usted ha tenido durante este año. Yo no sé qué retos tuvo en este año. Algunas personas, hermanos, los asustó tanto la migra que no sé si decirlo, así lo dejo. Bueno, ya lo dijo el hermano, dice que ya se fueron. Algunos, ¿saben? Algunos otros, hermanos, no quieren salir ni de la casa. Otros, hermanos, los asusta la policía, hermanos, porque no sé por qué. Algunos otros, hermanos, le tienen miedo, hermanos, hasta el gato que les vaya araña a las paredes allá en la noche, hermano. Y se levanta asustado y dice: ¿Qué ruido es ese? Y es el gato que anda peleando de afuera, hermano. Y esos aullidos, amén. No, hermano. Y no sé, hermano, todas esas cosas que pasamos durante el año. Pero yo quiero recordarle una cosa. Hoy, aunque es el último domingo de este 2025,
podemos decir algo, hermanos. Esos momentos nos ha ayudado para algo, y ha sido para ver la mano poderosa del Señor. A veces nosotros, hermanos, cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta que el Señor, cuando sacó al pueblo de Israel, hermano, de Egipto, no lo sacó de la forma que a uno le hubiera gustado. Porque de la forma correcta, hermanos, es que si llamó a Moisés, pues bueno, Moisés tenía un espíritu de convencimiento tremendo, y llega y habla con Faraón, y al momento, pues váyanse de aquí, Dios los bendiga. Pero no pasó así, ¿verdad que no? No pasó así, sino lo contrario. Las palabras de Moisés le irritaban al faraón, y lo hicieron enojar tanto que los odió, hermano, hasta con lo profundo de su ser. Amén. Y los odió tanto que cuando los dejó ir, hermano, se lanzó sobre ellos después para terminar con todos ellos. Pero Dios lo hizo de esa forma para mostrar sobre ellos su brazo extendido, su poder, para mostrar su obra, para enseñarles, hermano, que no dependía de ellos si querían salir o no querían salir, si eran fuertes para poder cruzar, hermano, el desierto y llegar y tomar, hermano, aquella tierra. No, hermano, Él quería enseñarles que solamente con la dirección de Él es como ellos podían entrar y poseer la tierra que Él les había prometido. No se trata de la fuerza nuestra. No se trata, hermanos, de nuestra inteligencia. No se trata de nuestras capacidades. Se trata de la gracia de Dios, hermano. Se trata de la gracia de Dios. Aleluya. Por eso, hermano, el Señor los saca y los lleva por terrenos difíciles, y les dice a ellos: cuando comas el cordero pascual, y este te será por memorial, te lo comerás con hierbas amargas, para que sepas, para que entiendas, para que no se te olvide jamás, aleluya, que éramos desgraciados en Egipto, para que entendamos, hermanos, que allá afuera nos espera una vida de desgracia. Paz de Cristo. Para que nosotros entendamos que aunque estamos en el camino de Dios, a veces pasamos aflicciones, pero dice el Salmo 34: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Muchas son nuestras situaciones, pero de todas ellas nos ha librado el Señor, hermano. Y sabe una cosa, y lo seguirá haciendo. Así que yo le quiero decir en esta tarde, hermano, agárrese de la mano del Señor. Y aunque los vientos vengan, hermanos, y muevan nuestra barca, y parezca que es como un tsunami, hermano, que se levanta como una mar en tempestad y nos quiera destruir, hermano, la mano poderosa del Señor está con nosotros. El Señor nos dará la victoria. Así como nos ha traído hasta este día, así nos llevará, hermano, hasta su misma presencia, y nos levantará de entre la misma muerte. Paz de Cristo. Yo le quiero decir en esa tarde, hermano, ¿por qué no agradecerle al Señor? ¿Cuántos estamos todavía agradecidos? Hermano, Dios fue manifestado en carne para enseñarnos que somos humanos, y que Él también como humano padeció necesidad como nosotros. Pero Él tenía dos naturalezas, así como usted también las tiene. Tenemos la humana y tenemos la divina. No sé para cuántos fue una revelación, hermano, pero nosotros hay dos naturalezas también. Y yo le invito, hermano, aunque a veces vayamos de rodillas delante del Señor
y aquella angustia que nos provoca la situación, hermano, se convierta como en gotas gruesas como de sangre. Y aunque lleguen momentos que nos sentimos solos y que pareciera que el Señor no nos escucha, Él también pasó lo mismo. Mas sin embargo, hermanos, el Señor estaba atento. El Señor estaba atento, hermano. Y así también, hermano, Él nos enseñó cómo se atraviesan esos momentos de aflicciones, hermano. Y es delante y confiando en la mano del Señor. Yo le quiero invitar, hermano, en esta tarde, póngase sobre sus pies. Yo no sé qué nos está esperando el año que entra, hermano. Yo no sé. Yo no sé cuál de esperanza todavía tiene usted. Pero ¿sabe lo que sí le puedo decir en esta tarde? El Señor está con nosotros. Y eso marca la diferencia. Amén. Yo quiero, hermanos, en esta tarde invitarlo, hermano, aquí al altar. A veces cuando uno considera, hermanos, la vida y va mirando las cosas que la vida trae con ella misma, como le decía hace rato, yo me quedo pensando muchas veces, ¿qué hubiera sido, hermano, de nosotros? ¿Dónde estuviera usted si el Señor no hubiera venido? Hermano, ¿dónde estuviera? De verdad, hermano, ¿dónde estuviera usted? Hermano, por la vida que algunos de nosotros llevamos, posiblemente ya no estuviéramos pisando la tierra. Por la vida tan mala, hermanos, que llevábamos algunos de nosotros, o por la mentalidad tan corrompida que teníamos, posiblemente, hermano, ya no estuviéramos aquí. Pero sabe una cosa, el Señor vino y nos dio esperanza. Y gracias a eso, no a otra cosa, gracias a eso, yo tengo esperanza del día de mañana. Gracias a eso, hermano, yo espero confiado el 2026. Gracias a eso, hermano, yo me puedo levantar un día más y darle las gracias a Dios por las cosas que todavía no sé. Pero yo le doy gracias por las cosas que me están esperando allá adelante. Porque, ¿sabe por qué, hermano? Porque como dijeron los jóvenes, porque yo soy un hijo de Dios. Porque así como el Padre prepara la cena y se da la tarea, hermano, de preparar aquel alimento para que sus hijos lo disfruten, así mi Padre Celestial, hermano, me ha preparado un año nuevo, un año más, hermano, para que yo lo pueda disfrutar en su presencia. Por eso yo le quiero invitar en esta tarde, hermano, ¿por qué no pasamos este altar y le damos las gracias al Señor por las cosas que ya pasaron? Pero también, hermano, por las cosas que nos están esperando allá a futuro. Porque las dos cosas han estado en las manos de Dios, nuestro pasado y nuestro futuro.